Perfecto. Bueno, como ya sabemos, lo que nos toca dar hoy es clase preliminar, audiencia preliminar, perdón. Llegamos al momento en que la litis está total, o sea, se trabó la litis, ya vimos anteriormente cuando empezamos con el proceso ordinario, que lo que pasa aquí es que, bueno, el demandado ya presentó su pretensión, el juez dio traslado, y el demandado contestó o no contestó, según todas las actitudes que vimos que el demandado podía tener en la clase pasada, y llega ahora el momento en el que llega el momento central de lo que vendría a ser el proceso ordinario, ¿verdad? Que ha sido también gran innovación cuando se sancionó el CGP, por el hecho mismo de que previo a la sanción del CGP, las partes se manejaban, o sea, los plazos no eran preclusivos en el sentido de que el procedimiento se iba ordenando de otra forma distinta, y lo que ha traído justamente el CGP es esto de decir, bueno, previo a cualquier otra cosa, que acá es donde también les va a resultar fácil, porque con todo lo que ya estudiamos, lo que son los principios que trae el CGP, y mismo todo lo que han estudiado previamente, van a ver que en esta audiencia es donde todo se pone en práctica, entonces no va a ser muy complicado entender, porque los conceptos de bases los tienen todos. Simplemente lo que vamos a ver ahora es cómo todo eso que aprendieron se hace uno en la audiencia preliminar, como quien dice, ¿no? Entonces, siguiendo un poco la idea de lo que nos enseñaba Barrios de Angelis, en realidad la audiencia preliminar es un conjunto de actos que lo que hace, o sea, porque vamos a observar que no es un acto solo, es un acto que contiene muchos actos, y también acá lo novedoso, que cuando empecé a hablar no quedó claro, es que justamente lo preclusivo de estos actos, que hace que todo tenga que hacerse en el orden que nos plantea el código, en el estudio de que ahora vamos a ver de los 3 artículos del 340 al 342, todo esto va a ser en orden, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Vamos a reunir actos que se van a ir sucediendo, y de esta forma vamos a llegar a despejar lo que es tanto el objeto del proceso como el objeto de la prueba. La relación que les hacía con el CPC, esto antes no pasaba así, no se concentraba todo en un acto, y inclusive no teníamos lo preclusivo de los actos, que es lo que hace que también que la audiencia preliminar, como está dispuesta y con los principios que la inspiran, en el momento del proceso que está dispuesto, que es al principio, va a dotar de más eficacia al proceso posteriormente, ¿verdad? Porque justamente la idea de acá, de la audiencia, es que se junten actor y demandado, a los efectos de ver, bueno, ¿qué es lo que estamos hablando? Acá trabamos la litis, bueno, ahora vamos a repartir las cartas y ver cuál es el juego. No sé si me siguen, si me entienden, cualquier cosa me avisa. Pero básicamente lo que vamos a hacer es eso. Entonces, justamente, para celebrar la audiencia, lo primero vamos a dividir en 3 partes, como lo establece el código. Primero, los principios relativos para la celebración de la audiencia, que hacen a lo personal y a la comparecencia, tanto de las partes como del tribunal. Después vamos a ver el desarrollo de la audiencia, y después vamos a ver las resoluciones que se dictan en la audiencia. Y vamos a seguir ese orden, que es el orden del código. ¿Por qué seguimos este orden también? Justamente porque lo preclusivo de la cuestión, que ya lo han estudiado, que significa que este es el momento para decir determinadas cosas, y lo que no hago ahora, después no lo puedo hacer, van a ver que en la audiencia preliminar pasa lo mismo. Lo que no dije al principio de la audiencia, al final de la audiencia, cuando el juez esté dictando sentencia, en realidad precluye. Y aunque estemos en la misma sala de audiencia durante 1 hora, la contraparte perfectamente nos puede decir, no, pero eso que usted dice ahora lo tendría que haber hecho al principio, no al final. Y eso es el efecto preclusivo, y el principio que ha marcado el CGP, que es tan importante, y por eso la audiencia preliminar, si bien vamos a ver que conocemos todo lo que hay, tenemos que hacerla ordenada para que nada de eso se escape. Bueno, dicho esta introducción general, ya saben, me imagino que habrán leído, el 340 es aparte una de los, es muy, pese a las reformas que ha sufrido posteriormente, es un artículo bastante duro con respecto a la comparecencia, porque justamente es el momento en el que tanto el actor como el demandado vamos a dejar de manifiesto qué es lo que va a hacer. Entonces, empecemos con el tema de las comparecencias. Perdón, Sí. Levanté la mano. Ay, perdón, no me di cuenta, disculpa, compañera. No.
No te quería interrumpir. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque hay una cosa que como que no entendí. Cuando la definición de Barrios de Angeli, que decía que, bueno, que la audiencia preliminar es cuando comenzó a decir eso de la definición y al final no seguimos con el tema. Cuando dice de la audiencia preliminar, que dice que, bueno, que es el tribunal y las partes, que dice como que es cuando iniciado el proceso y antes de la etapa de prueba y de conclusión. Y ahí después me quedó la duda, porque si bien está que en la audiencia preliminar se pueden hacer el diligenciamiento de pruebas, ¿por qué dice ahí hasta pruebas? O sea, como que antes de la prueba. ¿Por qué lo define así Barros de Angeli? No, justamente, porque el tema es que lo que resulte de esta audiencia va a ser lo que, o sea, todo sucede en la misma audiencia, pero el principio de la audiencia va a ser lo que determine la prueba después, o sea, no la determina en el sentido de que a raíz de esto, una vez que marquemos el objeto, igual nos estamos adelantando en la clase, Sí, sí, pero después por la definición. la definición de Barrios, lo que dice ya iniciado el proceso de antes de la etapa de prueba y conclusiones, o sea, lo que está marcándote es el orden lógico del tiempo. Demanda, contestación, audiencia preliminar, la prueba se va a producir después de la audiencia preliminar. Los medios de prueba que se puedan diligenciar en la audiencia, obviamente van a existir, van a ser muy pocos, después van a ver que en la práctica por lo general no sucede tampoco así. Entonces, lo que está haciendo ahí Barrios de Angelis es decir, bueno, este es el orden. Audiencia preliminar, prueba y conclusiones, que conclusiones vendrían a ser los alegatos, ¿verdad? Los alegatos, sí. Todo para el dictado posterior de la sentencia. Y acá Pero Barrios... a veces como que, porque ahí dice como después cuando yo leí que bueno, que a veces, capaz que justamente es en teoría y no tanto en la práctica, como que dice que se puede diligenciar muchas veces todos los medios de prueba y que hasta mismo a veces los alegatos se pueden decir en la audiencia. Exacto, y de hecho el código lo prevé, porque justamente por el tema de la abreviación y todos los principios que han inspirado, el legislador previó que podamos hacer todo en la audiencia preliminar. La realidad de los hechos es que después no sucede, pero en realidad perfectamente, pero ahí nos adelantamos un poco. Sí, pero era lo que, por eso no entendía el tema de No, prueba que en realidad decía sí, obviamente antes de la prueba. esto es lo general, como quien dice, ¿no? O Ah, sea, el orden lógico. Pero igualmente, aunque pase todo en la audiencia preliminar, el orden se sigue manteniendo, porque si diligenciamos la prueba en la audiencia, primero vamos a diligenciar la prueba, después las partes van a alegar y después el juez va a dictar sentencia. Entonces, en realidad, ah, el orden, se lleve todo en la audiencia preliminar o nos lleve un proceso más largo, va a ser el mismo siempre. No sé gracias. si quedó claro. Está. Sí, sí. Cualquier cosa me Gracias. preguntan, yo no me di cuenta de la manito porque estoy tratando de, pero me hablan y me interrumpen, no hay problema ninguno. Entonces, visto esto, vamos a ver el tema de la comparecencia. En cuanto a los requisitos. Bueno, primero que nada, el tribunal, que también es otra cosa que innova en este sentido el CGP, o sea, innova, que antes no estaba así determinada, en virtud del proceso, del principio de inmediación, el tribunal tiene que estar sí o sí, o sea, y el tribunal entendemos el juez, no es un tribunal o cualquier, alguno de los integrantes del tribunal o de la sede, como quien dice. Que es justamente una de las cosas que trajo el código, ¿no? Que ya la estudiaron y no sé si se acuerdan del principio de inmediación, pero justamente es eso, que el juez esté presenciando la celebración de la audiencia. Y es tan grave o sea, el legislador le quiso dar tanta importancia a la comparecencia, a la presencia del juez, así como a la comparecencia de las partes, que la vamos a ver después, que también es gravísima, que Provoca la nulidad. exactamente, nulidad absoluta, insalvable por la voluntad de las partes, cosa que, como ya vimos en otras partes del proceso, perfectamente en las partes de común acuerdo podemos suspender plazos, podemos hacer algún tipo de actividades, pero en este caso, ni poniéndose las partes de acuerdo, el juez podemos celebrar una audiencia sin la presencia del juez. Que el principio de mediación, bueno, ya lo vimos, artículo 8, y por su parte, el artículo 100, lo otro que hace es, para darle más peso a esto de que el juez tiene que estar, específicamente dice que en el caso de no estar se ve comprometida su responsabilidad funcional. Y bueno, y en realidad esto queda por ahí, ¿no? Obviamente no tenemos más consecuencias que eso para la no presencia del juez, pero la nulidad absoluta hace que, bueno, que veamos la gravedad del asunto con respecto a que el juez no se encuentre. O sea que el juez necesariamente tiene que estar, y es así, lo primero que vamos a ver de cómo tiene que ser la audiencia, cómo la celebramos. Después de eso, estamos en C del 340 y empezamos. El Se 340, le corta un poco, profe. ¿se corta? A ver. Se le cortó un poco ahí.
Sí. No, pero Victoria, yo te escuché perfectamente, capaz que es del otro lado el tema. Ah, bueno, está. Cualquier Ah, cosa capaz que fue a me mí, doy perdón. cuenta. Yo estoy con cualquier cosa si no me conecto a otra red, no, pero si se complica me enchufa el celular, que capaz que ahí, pues estoy en la computadora. Bueno, sigo para que nos dé la clase para dar el tema. Bueno, visto esto del juez que tiene que estar, so pena de nulidad absoluta de la audiencia que se celebre, el 341 nos establece que las partes deben comparecer en forma personal, y destacamos lo de en forma personal, en el sentido de que justamente con lo que veníamos a decir, si lo que vamos a hacer acá es determinar el objeto del proceso, ver qué fue lo que pasó, claramente las partes, y cuando me digo las partes, hablo de las partes, como dice la ley, ¿no? En sentido personal, no los representantes de las partes ni sus abogados, o sea, las partes que conocen el litigio, porque eh, obviamente son los idóneos en el sentido de que son ellos los que saben qué le sucedió, ¿no? Tanto el actor como el demandado. Entonces, el hincapié de la presencia personal tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de que son las partes las que conocen, y como lo que vamos a hacer también es ratificar y delimitar el objeto del proceso, que ellos estén en este momento es muy importante. Tanto es así que si después avanzado, y si llegáramos al caso de que la audiencia preliminar se prorrogara por razones de que hay que estudiar algunas cosas para sanear el proceso o diligenciar prueba, si la primera audiencia que realizamos se cumple con el requisito o sea, de la ratificación de los actos y la fijación del proceso, las partes de forma personal después pueden no asistir para el resto de la audiencia. No sé si me explico lo que estoy diciendo, capaz que es un poco entreverado. Santiago, sí, perdón. Santiago Pérez, no sé, tengo manos levantadas. Ah, no, pero eso fue anterior, capaz Ah, que perdón, marcado. no estoy muy Perdón, atenta perdón. al tema de las No, manitos. no. Pero, También igual yo con la mano esa apenas la entiendo. Pero no, no, eso ya pasó, me aclaró la duda, profe. ah, y, Capaz que queda marcado. y Marta, no sé si tenés alguna duda. No, sí, no, bueno, no, eso de las partes que tenían que ser en forma presencial, personal, tenían que ir, y que a veces que podían ir algún representante cuando hay excepciones, como cuando era gente, la parte era incapaz, o sea, persona física que fuera incapaz o que no tuviera capacidad procesal. Claro, ahí es donde sigue justamente el código que nos dice. Si quieren lo leemos, ¿alguien quiere leer esa parte? O si no, la leo yo. Que dice, lo leo yo, las partes deberán comparecer a la audiencia de forma personal, salvo motivo fundado a juicio del tribunal que justificara la comparecencia por representante. Acá justamente lo que estaba diciendo Marta, el motivo fundado, si el juez entiende que hay un motivo fundado, para que la parte comparezca a través de representante, le va a tener, o sea, se va a habilitar esa comparecencia. Pero tiene que ser un motivo que, por fundado entendemos, algo como, por ejemplo, el ejemplo que dio Marta, una persona incapaz, y a su vez tenemos que probar esa incapacidad, o sea, el motivo fundado, y acá vemos que es previo también, ¿no? O sea, esto tenemos que preverlo antes o sea, para llegar a la audiencia preliminar con la representación tenida como, que el juez le haga lugar a esa representación en ese sentido. Y después sigue el artículo, las personas jurídicas y los incapaces comparecerán por intermedio de sus representantes, de acuerdo al artículo 32, que esto ya lo estudiamos también en su momento, que hace la representación. Álvaro. No, yo iba a agregar por fuerza mayor. No, más que no llegué todavía. Fuerza mayor. Es que en realidad son cosas distintas. Pero está bueno porque es lo que viene. Acá, en realidad, lo que vemos son dos situaciones. Una cosa es el motivo fundado que haga que yo tenga que comparecer mediante un representante, ya sea porque soy incapaz o tal vez porque no me encuentro en el país y se puede, por las circunstancias, llegar a comparecer mediante representante, siempre que sea fundado, y distinto es después cuando el artículo sigue, y por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, una de las partes no pudiere comparecer a la audiencia, podrá diferirse por una sola vez. Este caso es distinto. El motivo fundado para comparecer por representante es ejemplo clarísimo de la incapacidad. La fuerza mayor, que también, por lo que vemos acá, es una fuerza mayor que vamos a, ¿cómo es esto?, acreditar previo también a la audiencia, o sea, ahora estamos viendo previo a la audiencia, ¿verdad? Es por ejemplo,
teníamos fecha de audiencia tal día y la parte tuvo un accidente o le falleció un familiar o algo que es fuerza mayor, que también hay que probarla, y eso hace que se pueda probar la audiencia por una sola vez, pero no es la misma hipótesis de comparecer mediante representante. No sé si me explico, ¿me entienden? La fuerza mayor es más como algo momentáneo. Claro, las fuerzas mayores no puedo ir a ahí. esta audiencia. No es como un menor de 18 años que tenga que ir con un curador. O sea, como... Exactamente. No puedo ir a esta audiencia concretamente porque hoy me pasó esto o ayer me pasó esto. Y en este caso... No es ahí que no tiene que concurrir que sea imprevisible e irresistible. O sea, por ejemplo, un tema de fuerza mayor, digo... Claro. Ah, ok. No, es exactamente eso, compañero. El tema está en que por el momento en el que estamos, que digo que distinta es la fuerza mayor que después aleguemos que después de celebrada la audiencia, este es el caso específico de que me pasó algo y puedo ir y presentar un escrito antes de la audiencia, demostrar lo que me pasó, o sea, juntar las pruebas pertinentes que diga me pasó esto, esto y esto, no puede ir a la audiencia, y que el juez diga, está perfecto, te tengo por justificada la fuerza mayor, o sea, acreditada la fuerza mayor, prorróguese la audiencia para la fecha tal, y ahí pasa para otra fecha. Que como acá dice, que acá también está el peso de la ley en cuanto a lo estricto de que esta audiencia la tenemos que hacer, y no sé, o sea, para poder avanzar, ¿no? Y acá de vuelta, los principios que ya conocieron. Por eso yo digo que la audiencia preliminar es algo que podemos razonar mucho si tenemos los principios manejándolos, y bueno, ni que hablar después cuando veamos el contenido en sí. Pero claramente lo que se busca acá es no dilatar el procedimiento, reunirlo todo como va a ser en principio, lo más pronto posible, una vez trabada la litis, o sea, esto es teniendo la actitud del demandado después de la pretensión. Entonces, el hincapié está en eso, ¿no? En que el proceso sea abreviado, que sea rápido, economía procesal, bueno, todos los principios que saben. Si quieren podemos ir viendo principios. Por eso mismo es que no se, como dijo usted, que no se puede prorrogar más de una vez, por lo menos por la primera parte. Sí se puede prorrogar 2 veces, yo pido que no, bueno, y después la otra parte, el demandado puede pedirlo también, pero no yo 2 veces como actor puedo pedir la prórroga. Claro, y inclusive, o sea, para marcar el énfasis, el artículo sigue, que recaiga sobre la solicitud el nuevo señalamiento en todo caso, la decisión que recaiga sobre la solicitud de un nuevo señalamiento se tendrá por notificada en el mismo día de su dictado. O sea, ¿esto qué significa? No nos va a llegar a domicilio el cambio de fecha. En el momento que el juez decide, ese decreto de mero trámite, que no llega a domicilio, va a quedar por notificado en ese acto. O sea, se le da importancia, bueno, no, esto no se dilata, y las razones son muy específicas. Eso es con respecto a, no sé si quedó clara la diferencia entre el motivo fundado y la fuerza mayor, que son cosas distintas, son hipótesis totalmente distintas. O sea, el incapaz con representante por un lado, por decirlo así, o el impedido porque está trabajando en otro país o vive en otro país, y por otro lado la fuerza mayor concreta de me pasó esto, no lo tenía previsto, no puedo concurrir a la audiencia. Bueno, vista esta diferencia que es distinto, ahí va, la debidamente acreditada, la fuerza mayor, y ahora entramos en ¿sí? Después estaba el tema de la persona jurídica, también la comparecencia. Claro, la persona jurídica que ahí sí por medio de representantes que tienen que tener o también puede ser representantes, o si no también el apoderado, o sea, directamente cuando se dice representante de la sociedad, sociedad anónima, lo que sea, la sociedad que sea, la persona jurídica que sea, y después pueden hacerlo también los apoderados que tienen que tener un poder de pleitos y que directamente tiene que estar acreditado también ese poder. Exactamente. Por lo general lo que va a pasar es que cuando lleguemos a la audiencia preliminar, la parte que comparezca, o sea, la parte que es una persona jurídica y comparezca mediante representante legal, ya sea en la demanda o en la contestación de la demanda, ya va a haber agregado el documento notarial respectivo que certifique efectivamente que sí es representante legal, y eso es un requisito, obviamente, que el juez tiene que controlar y que en todo caso puede tener también, traer problemas respecto a la legitimación. Pero ahí ya nos estamos adelantando, así que sigo. Santiago, no sé si Santiago y Álvaro querían hablar. ¿No? Santiago está sin audio. No, yo no.
Ah, porque veo las manitas ahí. Intenté borrarla, pero no sé, acá me aparece. Pará. Está. Perdón, profe. No, por favor. ¿Y Marta, querés decir algo más? O no, No, está. no. Está la mano ahí. Perfecto. Bueno, entonces, dicho esto, seguimos. Entonces ya vimos que lo que necesitamos para hacer la audiencia, que más o menos, básicamente son a las partes en forma presencial, por ser quienes conocen los hechos, a sus abogados, sus representantes y al juez. Entonces, ahora, ya vimos justamente que todo lo que vimos ahora es para poder postergar o para prorrogar la audiencia previamente a que la celebremos. Ahora vamos a la hipótesis de que llegó la fecha de la audiencia, vamos actor y demandado, debidamente representados, está el juez, y falta uno o sea, el juez ya vimos que no va a poder faltar, porque si el juez falta, no hay audiencia. Pero para el caso de que falte, que seguimos el orden del código, falte a uno de las partes del proceso, el código estableció también consecuencias bastante graves. Entonces vamos a empezar con el actor, por el orden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el actor me ayudan porque la saben, qué pasa si el actor no comparece a la audiencia preliminar? Yo había leído que, o sea, se entendía como que se desestimaba la pretensión y no podía volver a presentarlo, y eso está en el 340.3, creo. Perfecto, compañera, exactamente. La consecuencia de la incomparecencia del actor es gravísima y se tiene como un desistimiento. Y nos acordamos cuando vimos formas de concluir el proceso, que el desistimiento es una forma unilateral de prescindir, de renunciar a un derecho. Entonces, acá el demandado directamente no tuvo que hacer nada, se le va a tener al actor como que desistió de su pretensión, y como bien decía la compañera, Dacuna, en ese caso no va a poder volver a presentar esta pretensión. Ahora veamos, llegado el caso, el caso de, bueno, aplicamos así, no compareció. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Que claramente es la hipótesis que acá el código prevé. La fuerza mayor de la que hablamos antes puede haber existido igual, y en este caso la parte no va a poder acreditarla previamente porque sucedió en el momento específico que estaban celebrando la audiencia. Yo tenía que llegar a la audiencia a las 3 de la tarde, tenía que estar en el juzgado, a las 3 menos 10 tengo un accidente de tránsito, la audiencia se desarrolla toda la tarde, el juez dicta una sentencia y yo no puedo ir. O sea, la audiencia se lleva adelante igual, pero yo tuve tuve un inconveniente como el ejemplo que les di, por ejemplo, ¿no? Que hace que no pueda comparecer a la audiencia. En este caso, el código prevé que el actor que pueda justificar su incomparecencia le da la posibilidad de recurrir. Y el código acá nos dice, cuando se declarara, o sea, obviamente la sentencia que va a declarar el desistimiento, ¿de qué tipo de sentencia es? A ver, eso ya también lo sabemos. ¿Erika? Ah, no, pensé que estaban levantando la mano. ¿Alguien la contesta esa? Interlocutoria con fuerza definitiva. Perfecto, exactamente. Obviamente porque va a tener por desistida la demanda. Entonces esa sentencia, lo que nos dice el código es que la podemos llegar a reponer o apelar si tenemos una causa justificada, o sea, si podemos justificar la incomparecencia, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo. El actor podrá justificar su incomparecencia mediante los recursos de reposición y apelación con efecto suspensivo. Evidente también acá, el efecto suspensivo, porque, o sea, que es lo que yo les decía, que todo esto lo podemos razonar. ¿Por qué el efecto será suspensivo? Si bien, o sea, además de porque porque tenemos una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva, y porque además, como se tiene por desistida la pretensión, que vamos a ver que con el demandado no pasa lo mismo, la realidad es que se acabó el proceso, no tenemos más nada que hacer. Entonces el efecto va a ser suspensivo porque de ahí tampoco el proceso iba a avanzar a ningún lado. Entonces el efecto que el legislador le determina, en este caso, a la apelación, es con efecto suspensivo. Y sigue, la providencia que haciendo lugar a la... esto es más adelante. Y acá se nos viene un problema, una dificultad, porque si nos acordábamos cómo se apelaban las sentencias interlocutorias dictadas en audiencia. ¿Quién se acuerda? Cuando vimos apelación. ¿En la misma audiencia? Exactamente. El código específicamente dice
cuando una sentencia se dicte en audiencia, la forma de recurrirla va a ser anunciando recurso de apelación para después sustanciarlo en el correr de 6 días, ¿verdad? El tema está en que anunciar el recurso es un requisito de admisibilidad del mismo recurso. Pero en este caso, ¿qué pasa? El actor, por ejemplo, que estábamos con el actor no fue a la audiencia, no va a poder apelar en la audiencia. ¿Me siguen la línea de lo que les quiero marcar? Entonces ahí, si bien nos dice que tenemos que apelarla como, la apelamos como una definitiva y nos da la posibilidad de apelar de conformidad al 254, tenemos el inconveniente de que no estuvimos en la audiencia, entonces no podemos ir y presentar una apelación seguida después, porque nos falta requisito de admisibilidad, que va a ser justamente de pronunciarse, decir que uno va a apelar esa sentencia. Entonces, bien, acá lo que hacemos es, el artículo 98 del Código nos dice que el impedido por justa causa no le corren los plazos. Entonces también lo vimos eso, si se acuerdan. Entonces ahí lo que vamos a hacer es integrar el 98 con el 254.2 para poder recurrir, porque tenemos porque la fuerza mayor operó y porque podemos recurrirlo. ¿Me siguieron? ¿Se entiende lo que les transmití? Está, perfecto. Entonces Profe, ¿sí? o sea, primero probando la justa causa, ahí me entreveré yo. No, el Primero tema, probando siempre la justa causa, la fuerza mayor en este caso, perdón, siempre la vamos a tener que probar. Ya sea porque le adjuntamos que estuvimos internados, sí, la que nos dan, o un parte policial, o lo que sea, o un certificado médico, eso siempre se va a tener que probar. El tema está en que como el código nos dice que, porque hay reponer no vamos a poder reponer porque se va a dictar una sentencia. Entonces, si bien se prevé la reposición, si uno no fue a la audiencia, el único camino que le queda claro. es la apelación. Pero nos genera la problemática de que cómo apelamos una interlocutoria dictada en audiencia si no estuvimos en la audiencia. Nos falta un requisito para que después esa apelación sea admisible. Acá es donde, integrando con el artículo 98, que nos dice que el impedido por justa causa no le va a correr el plazo, y se entiende que el plazo que no corre es desde que se configura la justa, claro, desde que se configura el hecho que justifica la inasistencia hasta que se termina. Eso es lo que establece el artículo 98, es lo que nos queda para salvarnos y poder decir, bueno, vamos a interponer recurso de apelación. En ese caso, hago integración entre el 98 para que sea admisible. Claro, el 98 nos ayuda a poder presentar, pero solamente es para el caso de fuerza mayor, ¿se entiende, no? Eso. Otro tipo exactamente, en ninguna otra audiencia donde haya un dictado de sentencia, como después vamos a ver cuando demos liquidación de sentencia o los incidentales, vamos a poder, si no estamos en la audiencia, no podemos, y no apelamos, después no vamos a poder apelar. El tema es que justamente para el 340, que es el momento en el que vamos a armar el procedimiento en sí, el código, el legislador previó estos escapes para poder, para que no sea tan grave la sanción, que la sanción de por sí es gravísima, porque solamente en esas hipótesis no vamos a poder sacar el peso de la ley si no concurrimos a la audiencia preliminar. Pero como se apelan las sentencias interlocutorias, si no le agregamos el 98, no tenemos chance de apelar esta sentencia o sea, no tenemos chance de apelar la sentencia que se va a dictar por la incomparecencia del actor, que justamente lo que dice es, se tenga por desistida la pretensión planteada foja tal por el actor, por haber incomparecido a la audiencia a celebrarse, y eso es la muerte del expediente si no lo apelamos. Me quedó claro. Profe, ¿y el desistimiento lo uso como si fueran, capaz que digo una animalada, pero una excepción previa? No, el desistimiento no es una excepción previa. No, en el caso de que él desiste, por ejemplo, no fue, Sí. y después me quiere volver a denunciar o demandar, y a mí me sirve eso como prueba de decir, no, mirá, en realidad ahí lo que va, muy bien, en realidad sí, si él te quiere volver a demandar, tú le vas a poner una excepción previa, pero no va a ser el desistimiento, va a ser la cosa juzgada, porque ahí vamos a tener cosas jugadas. Uno de haber dicho, no, esta pretensión está desistida, y nos quedamos, o sea, el nombre para esa excepción va a ser la de cosa juzgada, porque ya hay algo juzgado. Que el contenido fue el desistimiento o no hace, pero eso sería la excepción a utilizar en un futuro juicio, sí, con el ejemplo que tú decís, muy bien. Pero si se da después el lugar al recurso,
se puede igual también, la otra parte, el demandado, Exacto. recurrir por medio de Perfecto. reposición y de apelación, y ahí va a ser diferente porque va a ser diferido el efecto, ¿no? No, en realidad ese efecto va a ser no suspensivo, no va a ser diferido. Gracias, Marta, por ayudarme a alinearme, porque yo me voy por las ramas sino, con los artículos. Pero perfecto, porque es lo que viene después en el código. El código después nos dice: la providencia que, haciendo lugar a la reposición, tenga por justificada la incomparecencia del actor, será pasible de... No, pero es la providencia que, haciendo lugar a la reposición, tenga por justificada la incomparecencia del actor, será pasible de reposición y apelación, perdón, con efecto diferido. Sí, tenías razón, me confundí yo. Me parecía, pues me los apunto y lo puse. Tenés razón y yo me confundí. Porque además Claro, realmente esa es la sentencia que da, es más... esa es la sentencia que da vuelta a la decisión. La otra era que es correcto, que obviamente el efecto va a ser el connatural porque es una interlocutoria con fuerza definitiva. Solo una cuestión que es importante, perdón, Victoria, te saco un minutito. Sí. Una cuestión que la profesora les explicó muy bien, pero que es importante que ustedes retengan. Ustedes tienen que posicionarse. ¿Qué pasa si aparece una dificultad antes de la audiencia preliminar? Bueno, yo puedo al juez expresarle y probarle un motivo fundado para que el juez entonces me habilite, por ejemplo, a comparecer por representante. O, eventualmente, aunque no es lo que dice la norma, para pedir una prórroga de la audiencia. Ese motivo fundado es una causa no especificada por la ley, que puede ser un caso de fuerza mayor o algo más leve, una imposibilidad más leve. El otro problema es cuando acaeció algo y yo incomparecí a la audiencia preliminar. Y allí sí, y allí ya no podemos hablar de motivo fundado, sino que la ley habla de fuerza mayor, pero la jurisprudencia y la doctrina también extraen de la norma legal otro concepto, que es el concepto de causa de justificación. Entonces, podrá haber fuerza mayor, que es la existencia de un hecho imprevisible, irresistible, exterior al sujeto que le impidió llegar, pero claro, siendo tan draconianas, tan duras las sanciones, la jurisprudencia y la doctrina han creado otro concepto, que es la causa de justificación, que es alegar y probar cualquier otra circunstancia que realmente no cumpla estrictamente con los requisitos de la fuerza mayor, pero que haga pensar que razonablemente la persona, aunque fue diligente, no pudo llegar a la audiencia, y entonces también se considera que eso es posible de ser alegado, lo que se llama causa de justificación, es concepto jurídico indeterminado, digamos, porque no tiene un régimen legal. Y finalmente, lo otro que tienen que recordar de lo que le está explicando la profesora es que la forma de justificar la incomparecencia, aunque parezca curioso, es por medio de un recurso. Es curioso porque los recursos son para revisar decisiones equivocadas, y la decisión fue correcta, porque el sujeto no estaba presente. Pero bueno, la ley siguió ese camino, y obviamente, si el camino es interponer un recurso y uno no estaba presente, carece de todo sentido exigir el anuncio. Me parece muy inteligente invocar el 98, pero yo le diría que ni siquiera hay que invocar el 98, porque si la ley me dice que este es el mecanismo y yo no estoy en el acto, obviamente no pudo requerir la forma tradicional de interposición de los recursos. Eso nada más quería puntualizar. Adelante, Victoria. Perfecto, gracias, Alejandro. Bueno, volvemos entonces a lo que nos habíamos quedado, que bien me había corregido la compañera, que la resolución que va a hacer lugar a eso va a ser apelable con efecto diferido. O sea, una vez que recurrido esto, la contraparte lo vuelva a recurrir. Entonces, esto también sigue la lógica para mí de la economía procesal y de la abreviación del procedimiento. Bueno, no vamos a trancarnos ahora con esta cuestión, la vamos a diferir al dictado de la sentencia, que en todo caso, también como ya lo vimos, el efecto diferido hace eso, que nosotros esperamos por cómo se desarrolla el procedimiento, y diferimos la sustanciación para el momento del dictado de sentencia en el entendido de que nos haya perjudicado o no, porque a veces puede pasar que no nos perjudique después, y en ese entendido no es necesario sustanciarlo. Entonces la lógica del código ahí creo que es esa, ¿no? Como decir, bueno, no perdamos tiempo y sigamos adelante con esto. Una excepción a la consecuencia esta tan drástica que tiene el código de decir, bueno, tengo por desistimiento, es lo previsto en el artículo 134, que es cuando se produce el allanamiento
por parte del demandado, o estamos ante cuestiones de orden público o derechos indisponibles. O sea, esto es una demanda por pensión alimenticia o por cuestiones relativas a menores, por ejemplo, ¿no? Que es el ejemplo más claro del orden público, y derechos indisponibles, o cuestiones relativas al estado civil de las personas. Si el actor presentaba presentaba la demanda, no comparece luego a la audiencia preliminar, el juez no va a poder tener por desistido, en el sentido de que si tenemos adelante, si estamos tratando con derechos indisponibles, se va a tener que seguir adelante con el procedimiento igual, y no se va a poder aplicar la cuestión. Esto obviamente es por razones obvias y de lógica, que una vez enterado el tribunal de determinadas cuestiones, no puede decir esto se tiene por desistido y no seguir adelante. Entonces ahí vamos a tener que diligenciar prueba y vamos a tener que seguir adelante con el proceso, que en su caso, cuando son cuestiones de familia, cuestiones indisponibles, el juez va a prorrogar para poder continuar ahí sí se va a realizar una prórroga con respecto a la celebración de la audiencia preliminar, o se van a directamente, en realidad eso, a mí la experiencia me ha dado que depende mucho de la audiencia y depende mucho del juez, pero o se prorroga la audiencia preliminar o directamente el juez, vamos al objeto del proceso y de la prueba, y va a diligenciar igual prueba, porque obviamente no puede dejar de diligenciar ni probar cuestiones que hacen a temas de interés público, de orden público, o cuestiones de familia y cuestiones relativas a menores, como un ejemplo así más claro. Bueno, yo quería agregar que también del 340.3 es que si en la audiencia preliminar se había dictado sentencia definitiva, que ahí el único recurso que se podía utilizar es el de la apelación. Exactamente. Es la única forma que ya no se puede ver porque es definitiva, ¿no? Sí, perfecto, eso está bien. Yo lo iba a comentar más adelante, pero sí, está correcto. Bueno, ya vimos lo que pasa cuando no va el actor. Ahora, cuando el demandado no va, el tribunal, no sé si alguien levantó la mano, sentí como ¿Estamos todos bien? Está hablando Alejandro, me parece. ¿Profesor? Capaz que quedó abierto. Bueno, seguimos. En este caso el código nos establece, es el 340.3. Si el inasistente fuera el demandado, el tribunal cumplirá sin posibilidad de prórroga fundada en la inasistencia la actividad prevista en los numerales 1 y 6 del 341 y el 343 en lo pertinente. La de saneamiento, y vamos a parar ahí. Acá lo que nos dice es, acá no va a haber posibilidad de prórroga, y si bien el demandado después va a poder también tener la oportunidad de recurrir, como lo hizo el actor, en este caso, la consecuencia es que la audiencia preliminar se va a desarrollar, pero solamente en los puntos que hacen a la ratificación de la demanda y a la fijación del objeto y de la prueba. Y simplemente el actor, o sea, simplemente eso va a ser a lo que se limite el tribunal. Claramente la consecuencia pareciera un poco más dura, en el sentido de que después continúa, la consecuencia es que se van a tener por ciertos los hechos afirmados por el actor en la demanda, en cuanto a en todo lo que no se haya probado lo contrario. Y acá estamos en la hipótesis, bueno, el demandado no fue, el juez va a cumplir con el 1 y el 6 de 341, que en el 1 esto ya se los dije, pero se los repito como para perdonarme yo también. El numeral 1 prevé la ratificación de los actos de proposición, en este caso el actor va a decir sí, me ratifico, y sin todo lo del previo, porque no tenemos al demandado, nos vamos directamente al numeral 6 y decimos, bueno, vamos a fijar el objeto de la prueba y el objeto del proceso. El objeto y acá va a depender si el demandado contestó la demanda o no contestó la demanda, ¿no? Porque claramente si no tenemos la demanda contestada, el objeto del proceso va a estar solamente delimitado por lo que establezca el actor. Si contestó la demanda, igual va a estar solo limitado por lo que establezca el actor, pero con respecto a la prueba, si el demandado contestó la demanda, incorporó medios de prueba, o pidió medios de prueba a diligenciarse, el juez los va a diligenciar, y va a tener, por cierto, lo que no surja contrariado de esa prueba, ¿verdad? Y acá la doctrina ha entendido primariamente
que acá el artículo se refería a lo que hacía la prueba documental, porque sería la única prueba que podemos llegar a tener en este momento, porque el demandado contestó la demanda. Pero nuestro profesor, que lo ha desarrollado en algunos trabajos, que no sé si está para complementarme la idea, sostiene con bastante atino que en realidad el juez no puede tener por ciertos todos los hechos que diga el actor por la incomparecencia del demandado, porque vamos a producir prueba, y si de la prueba surge que lo que dice el demandado, lo que dice el actor no es tal, o tenemos una pericia que prueba el demandado, el actor pidió $1.000.000, y viene un perito y dice, no, estos son $20.000. El juez no puede tener por cierto todo lo que dijo el actor. Entonces, ese principio está un poco limitado en base a esto, y si bien se van a tener por cierto los dichos, es fundamental la idea de que por un tema de justicia no podemos, el juez no puede determinar cosas que ante los ojos se le van a probar que no son así. ¿Me siguieron ahí la idea? ¿Se entendió lo que les quise decir? Profe, entonces, o sea, solo se van a tomar por cierto aquellos hechos que no surgió en contradicción. Exactamente, exactamente. ¿Limita un poco el iura no vicuria, me parece, amigo, o no? No es solo tirarle los hechos y que el juez diga. No, y claro, porque si no, sería un poco, si bien si bien el demandado no compareció, el actor no puede, o sea, sería como bastante injusto, ¿no? Digo, y ahí está el tema de la prueba. No, los dichos sí, pero si de la prueba surge que esos dichos no son así, el juez no puede, al dictar la sentencia, al final decir, no, porque como el demandado no vino y esto no se probó, o sea, no, sería como taparse los ojos ante la realidad. No sé si ahí el profesor quiere agregar algo más, que justo estuvimos hablando del tema. A mí se me cortó un poquitito, pero me imagino que estás hablando De la de las regla de consecuencias de la regla de admisión, claro. La regla de admisión no es la ficta confessio, es decir, no es una consecuencia, no tiene consecuencias plenas de que entonces todo lo que diga el actor es verdad y no importa nada lo que sucedió. En realidad, primero, no aplica la regla de la admisión en los juicios del 134, es decir, los que dicen relación con derechos indisponibles. Y luego aún, dentro de los procesos sobre cuestiones disponibles donde sí aplica, la ley dice, salvo, se tendrán por cierto los hechos alegados por el actor, salvo la prueba obrante en el expediente, algo así, ahora no tengo el código adelante. Eso en general, así, la primera interpretación es que se hizo, que conozco yo, fue la del profesor Santiago Pereira, en la que se decía, bueno, es la prueba documental, lo más común. Bueno, el actor dice que está reclamándole $1.000.000 que se documentó en el contrato como precio de la compraventa que el demandado no le pagó. Y resulta que el juez, a pesar de la falta de comparecencia en la audiencia preliminar, o incluso de la falta de contestación, se encuentra con que el propio contrato de compraventa que presenta el actor no es por $1.000.000, es por $100.000. ¿Cómo va a condenar $1.000.000 si ve que de la propia prueba que aportó el actor eso no es así? También puede, lo cual es más dudoso, tener prueba obrante en el expediente que presentó el demandado, prueba documental, que puede pasar esto. Esto es más dudoso porque en definitiva el demandado no ratificó su contestación al no comparecer, y entonces es más dudoso si su prueba está o no en el expediente. En mi opinión, está, porque la norma precisamente lo que está tratando es de preservar la verdad más allá de la falta de comparecencia. Pero no solamente deberíamos tener en cuenta la prueba documental, sino cualquier medio de prueba que se haya diligenciado. A lo que ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué otros medios de prueba se van a diligenciar? Ciertamente a veces sí. Si, por ejemplo, es un accidente de tránsito y el actor dice que era un famoso concertista de piano y que le cortaron las manos y que perdió $5.000.000 porque perdió sus conciertos en Viena, el demandado eran hechos personalísimos del actor, que el demandado no puede conocer. Por tanto, porque no comparecen, no se lo va a poder tener por admitido, porque eran hechos que directamente el demandado no estaba en condiciones de controvertir categóricamente. Entonces, esa prueba se va a tener que diligenciar, los oficios a Viena. Y supónganse que vienen oficios de Viena que dicen, supuestamente se está haciendo prueba para ver el quantum del perjuicio, pero supónganse que vienen oficios de Viena que dicen, no, este señor nunca fue contratado.
¿Va igualmente a condenar por contratos que nunca existieron? No. Supónganse que para establecer el quantum de un daño, igualmente el juez dispone la prueba pericial. Porque en realidad el quantum derivaba, la jurisprudencia dice, las cuantías de los daños nunca ingresan en la regla de la admisión, lo cual yo considero que es incorrecto. Si la cuantía derivaba de un hecho que podía ser conocido por los dos, sí ingresa en la regla de la admisión. Pero cuando la cuantía depende de un hecho personalísimo del actor, no ingresa. Entonces imaginen que hacen una prueba pericial, y el perito, analizando el quantum, directamente informa que el evento no sucedió, que el evento ilícito directamente no sucedió. Va a condenar igual porque no compareció, no llega tanto a la regla de la admisión. Entonces, cuando la ley dice, salvo la prueba que en contrario, no solamente en mi forma de ver se está refiriendo a los papeles que están ahí, sino a cualquier medio de prueba. Y esto parece de laboratorio, pero no es tan de laboratorio. Eso nada más, Victoria. Sí, obviamente el profesor fue bastante más claro de lo que fui yo con respecto al tema, pero sí. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Estamos con la incomparecencia del demandado. Ya vimos entonces que, recapitulo un poco para atrás para seguir avanzando, que lo que se va a hacer es determinar, hacer lo que prevé los artículos, los numerales 1 y 6 del 341, o sea, la ratificación de la demanda y marcar el objeto del proceso y de la prueba y diligenciar los medios de prueba, con todo esto que después sigue, que teniendo por admitidos lo que no hayan sido contradichos por cualquiera de la producción de la prueba operante en el expediente. Obviamente, previo a esto, todo lo que haya que sanear, lo va a sanear en el momento después, porque acá no es que no vamos a tener el mismo efecto que cuando no se presentó el actor, que es el desistimiento, y se cancela todo ahí, sino que obviamente vamos a seguir produciendo, o sea, vamos a seguir adelante en el procedimiento para poder llegar a la sentencia definitiva igual. En el caso, que esto lo dijo muy bien Marta, en este caso, el recurso de apelación, el efecto va a ser, no va a ser suspensivo, o sea, va a ser sin efecto suspensivo. O sea, en el entendido de que el demandado presente el recurso a los efectos de que se le tenga, que no se le aplique las sanciones previstas, en ese caso, cuando se tenga por admitido, el efecto del recurso va a ser no suspensivo. O sea, vamos a seguir adelante con el procedimiento y se va a resolver en paralelo, sin detener el procedimiento. Y a su vez, la reposición que haga, el recurso y la... No, de vuelta, el efecto, perdonen, me confundí yo. El efecto, sin efecto suspensivo, va a ser la apelación, la primera, ¿verdad? Ahora, el efecto diferido, si de ahí resolvemos que sí, esa apelación va a ser con efecto diferido, por lo mismo que ya vimos con el actor. Seguimos adelante el procedimiento y si nos llega a generar agravios lo que pasó cuando el juez determine la sentencia definitiva, ahí sí lo vamos a fundamentar. O sea que es el mismo mecanismo que vimos anterior. Esto que sí lo dijo Marta, si se llegara a fijar una audiencia definitiva, una sentencia definitiva, será apelable. Y acá, en este caso, el código establece que la apelación va a ser 6 días, no va a ser como son las definitivas normales que se apelan en el plazo de 15 días. Ahora, lo mismo que vimos del 134 de las excepciones, también se aplican para el demandado. En caso de orden público y derechos indisponibles, no se va a aplicar el 340, no se le van a aplicar los efectos del 340 al demandado, cuando en la contestación el demandado incorpore cuestiones, cuando trabajemos alrededor de cuestiones indisponibles o derechos de menores, de cuestiones relativas al Estado civil, etc. Y una consulta, ¿puedo hacer? Sí, por favor. Cuando se trata del tipo de los consorcios. Ahí va a ir ahora. Bueno, porque en cuanto al actor, tipo si uno no se presentaba, era como que caía solo la pretensión de esa persona, ¿no? Claro, ¿sí? Exactamente, pero digo lo mismo. Parte del demandado, ¿cómo es? Que no sé, es exactamente igual, o sea, las consecuencias que están previstas para actor y demandado están previstas de forma igual cuando hay reconvención, o sea, si hay reconvención va a ser lo mismo, y si hay terceros, citaciones en garantía y todo lo que ya vimos, cuáles son las posibles actitudes de los terceros, se les aplican igual las mismas consecuencias. Y esto que ya lo comenté,
estas consecuencias no se van a explicar. ¿Quién levantó la mano? Ah, sí, compañera. Verónica, No, perdón. iba a decir lo de la reconvención, que Sí. la consecuencia de la incomparecencia en el caso del demandado es que se había planteado la reconvención, se desiste de la reconvención también. Exactamente, es como se tiene por desistida de la reconvención, exacto. Después que esto ya lo habíamos comentado, pero lo vuelvo a comentar, porque en base al orden, cuando hayamos cumplido con parte de la audiencia preliminar, o sea, cuando hayamos fijado el objeto del proceso, cuando se hayan ratificado los actos de proposición inicial, cuando se haya tentado la conciliación y se haya alegado hechos nuevos, si el juez decide, por ejemplo, prorrogar la audiencia, porque para dictar el despacho saneador, que es con lo que vamos a seguir, tiene que entender, salvo en algún tema más, si puede llegar a prorrogar, la próxima audiencia preliminar que se haga, que va a ser una continuación de audiencia preliminar, si el actor y el demandado, esto es, personas físicas, ¿verdad?, en el sentido de las partes no procesales, sino las partes mismas del proceso, o sea, quienes participaron de los hechos, no van a tener esas consecuencias si ya cumplimos con esas partes de la audiencia preliminar. Por claras razones, porque los actos ya fueron ratificados, porque ya se intentó la conciliación infructíferamente, y en realidad lo que se va a continuar son con cuestiones meramente procesales. Entonces, las sanciones que el 340 prevé para la inasistencia de tanto del actor y del demandado, terceristas, o en el caso de la reconvención, que sería seguimos actor y demandado, en ese caso no se va a aplicar la sanción cuando ya hayamos determinado, hayamos ratificado, hayamos intentado conciliar y hayamos alegado los hechos nuevos que pudiesen existir. Tampoco va a pasar en el caso que se concurra sin asistencia letrada. Eso lo dice el código específicamente. Pero estamos en la hipótesis de que ya sería una continuación de preliminar. No sé si se entendió. ¿Teneri, estás levantando la mano, Verónica, o me quedó a mí fijo ahí? No. Perfecto. Bueno, dicho esto, seguimos adelante. No sé si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro de lo que hemos visto, de las comparecencias, de cuáles son las formas que tiene el actor y el demandado para recurrir en el caso de que no hayan alguna duda para avanzar y llegar a la audiencia. ¿Todo claro? Me dejan contenta, la verdad que me alegro. No, te faltó una cosita, que es el tema de a ver, perdón, cuando la incomparecencia del demandado no se presentó en la contestación, a lo cual el actor podía haber pedido la declaración de rebeldía. Fue lo único. Ah, sí, muy bien, compañero. Eso es perfecto. Eso es lo que vimos. Perdón. No, por favor, está bárbaro. Eso lo vimos también, lo complementamos con lo que vimos en la clase pasada, las actitudes que puede tomar el demandado, y en el caso de que se haya solicitado, o sea, es el momento para solicitar la rebeldía y para que el juez la establezca en el caso de lo que bien comenta Álvaro. Pero una puntualización nomás, Verónica. Muchachos, en realidad la rebeldía no tiene nada que ver con la incomparecencia de la audiencia preliminar. La rebeldía es la incomparecencia del proceso, ya pudo haber pasado antes. En realidad, el régimen de incomparecencia de la audiencia preliminar es el que Victoria exactamente les había contado. Claro, puede ser que en la audiencia yo diga, mire, doctora, el juez, este hombre sigue sin aparecer, declárelo rebelde. Pero también se puede hacer antes, o sea, desde el mismo momento en que no contestó, no compareció en el plazo del emplazamiento, ya ahí puedo pedir la rebeldía. Bueno, en realidad puede serlo o por oficio o directamente en la misma audiencia. No, de oficio no puede declararse la rebeldía. La rebeldía es a petición de parte. Y reitero, no tiene que hacerlo en la audiencia. No, vencido el término. No de oficio el tribunal, sino de oficio la otra parte, perdón. No, claro, pero el término oficio significa que es por el tribunal. O sea, lo tiene como usted bien dice ahora. La declaración de rebeldía es algo que pide la parte actora respecto de un demandado que no compareció al proceso. Pero ¿cuándo se da la no comparecencia al proceso? No a la audiencia preliminar, mucho antes.
cuando venció el plazo para contestar la demanda. Vencido el plazo para contestar la demanda, hay incomparecencia al proceso. Y puedo pedir la declaración de rebeldía mientras este hombre o esta mujer demandada no aparezcan. Si aparecen, ya no se puede. Si aparecen por un escrito volador o si aparecen en la audiencia, ya no se puede. Obviamente, en la propia audiencia se puede pedir, pero no es algo que tenga que ver con la incomparecencia o la audiencia preliminar. Es la no comparecencia del proceso, que se produce al vencerse el plazo para contestar la demanda. Ahí está. Adelante, Victoria. Bárbaro. Lo que yo no entendí mucho cuando leí fue el tema de la no asistencia letrada, con el tema de el 340.5, que dice, tampoco es aplicable a la parte que concurra sin asistencia letrada, en cuyo caso se cumplirá la actividad, como que decía cómo se cumplía si era No, como claro, un estado de antes indefensión. cortito, antes se discutía si la parte comparecía a la audiencia sin asistencia letrada, entonces no comparecía en forma y por tanto si se podían aplicar las sanciones. Y la 19 aclaró, no, si está Por estado de indefensión, ¿no sustancial, era que... pero va sin abogado, no puede aplicarse ni la sanción del desistimiento ni la regla de la admisión. Pero sí, pero ese sujeto va a estar ahí, va a ser un convidado de piedra, no va a poder hacer ningún acto procesal. Claro, porque no sabe cómo defenderse, qué aplicar. Sí, está bien. Porque le falta la postulación. Bueno, Adelante, Victoria, perdón. entonces, está. Bueno, visto esto, llegamos a la audiencia preliminar. El 341, que nos fija el contenido de la audiencia. Bueno, lo primero que va a hacer el juez en la audiencia preliminar es decirle a las partes, se ratifican de sus actos de proposición, y acá es donde vemos también uno de los, de los propósitos centrales de la audiencia preliminar a los efectos de ordenar el procedimiento para adelante y despejarlo. Acá lo que está haciendo el juez es decir, bueno, el actor dijo esto, el demandado dijo esto. ¿Ustedes se ratifican de lo que dijeron? Bueno, sí, nos ratificamos. O sea, esto es a los efectos de esclarecer también lo que luego va a ser el objeto del proceso. O sea, por eso es que también cuando decíamos que la audiencia es preclusiva, empezamos por ahí, empezamos por decir, bueno, esta es la demanda, esta es la contestación, ¿se ratifican? Sí, se ratifican. Aval decía como que era medio innecesario, ¿no? Porque como que no se podía modificar nada, era como que decían sí. Sí, en realidad sí, convengamos que, como bien lo estudiamos, los hechos no los podemos cambiar, ya en la audiencia preliminar, los podíamos cambiar hasta que demandaran hasta que emplazaran al demandado. Pero es parte del formalismo que yo lo entiendo, y acá el profesor me corregirá por años de experiencia, yo lo entiendo más como un tema formal de decir, bueno, no se olviden que insisto en la idea, la audiencia preliminar es para ordenar la cancha y el juego y decir qué hace cada quien y qué va y qué no va. Entonces, por un tema de orden, lo primero es decir, bueno, el actor dijo esto, el demandado dijo esto, ¿se ratifican? Sí. O sea, sí, claramente lo que dice Aval es muy correcto, pero yo entiendo que responde también a eso, ¿no? El principio de la audiencia, que es justamente delimitar eso. Lo mismo va a ser en el caso de si hubieran mediado excepciones por parte del demandado, se va a solicitar que se ratifique el demandado de sus excepciones, y a su vez el actor se va a ratificar del traslado de las excepciones, que también acá vemos que pueden aparecer medios de prueba nuevos que introdujeron justamente las excepciones. Entonces el momento de la ratificación de estos actos es ahora, así como de mediar hechos nuevos, también se van a ratificar de los hechos nuevos que se hayan presentado previo a la audiencia, ¿verdad? Otra cosa, y es lo que sigue, la alegación de hechos nuevos. Hasta este momento va a ser el momento en el que, esto ya lo vimos, creo, varias veces, hasta ahora es el momento en el que podemos presentar los hechos nuevos, claramente los hechos nuevos que sucedieron hasta este momento. Si después, cuando nos encontramos dirigiendo prueba, ocurre algo que hace al objeto y que obviamente también se va a denunciar del momento que se conoce. Pero si conociéramos, si estuviéramos en conocimiento de algún hecho nuevo, esta es la última instancia que tenemos para denunciarlos. Y así como, bueno, denunciar los hechos nuevos y proponer la prueba que tengamos al respecto de ellos, a los efectos justamente de demostrar su certeza o no. Bueno,
Esto corre tanto para la demanda como para la reconvención, según ya lo vimos. No sé, Alejandro, si querés agregar algo sobre los hechos nuevos no sé, por las dudas. No se te escucha. No está el audio. Está sin El audio. micrófono. No, Victoria, de eso no, vamos, simplemente que obviamente los hechos nuevos se van a poder, en caso de incomparecencia de una de las partes, la otra parte sobre todo, bueno, si el incompareciente fuera el actor no se va a llegar a eso, ¿no? Pero si el incompareciente es el demandado, el actor va a poder denunciar los hechos nuevos y obviamente no va a haber oportunidad de contradicciones y se va a tener que resolver sin su presencia. Cuando llegues al tema de la resolución de las excepciones, ahí les quiero plantear una cosa para razonar, pero esperemos a llegar a eso. Perfecto. O sea, cuando lleguemos al despacho saneador. Bárbaro. Bueno, después el código nos dice, estamos en C340, la tentativa de conciliación que deberá realizar el tribunal respecto a todos o algunos de los puntos controvertidos. Y esto obviamente no obsta, también la doctrina, esto no obsta el requisito previo que tenemos de conciliación previa, pero se dice muy correctamente que en realidad el intento de conciliación en la audiencia preliminar puede llegar a ser mucho más fructífero de lo que puede ser la conciliación en sede previa, ¿no? Como una conciliación previa. ¿Y por qué? Porque el juez ya conoció los hechos, tiene ya algunos medios de prueba que le han presentado las partes a su alcance, o sea, no es como en la conciliación previa, que como ya lo vimos, uno va y se presenta y no tiene necesidad de probar ni de esclarecer mucho más. Entonces es ahora donde si bien a veces es letra muerta, porque pasa que las partes no están de acuerdo, y justamente por eso están ahí, el juez, el juez que entiende la causa y que tiene a su vista tanto la demanda como la contestación detallada, como los medios de prueba, o como la prueba que ya esté agregada, están en mejores condiciones de poder tentar una conciliación entre las partes. Entonces, también, siguiendo el orden preclusivo de la audiencia y el orden lógico, bueno, establecemos qué es lo que pretende cada uno, o sea, lo que pretende el actor, lo que se niega el demandado a ese respecto, y después, bueno, con eso el juez dice, bueno, ¿hay posibilidades de conciliar? Si hay posibilidad de conciliar, se llegaría a un acuerdo, que sería fantástico, siempre es lo mejor, y si no, bueno, seguimos adelante. Pero digo, la conciliación previa, la conciliación intraprocesal que se le dice, ocurre en la audiencia preliminar. Después de la tentativa de conciliación, el juez, en el caso de que se hayan mediado excepciones y se hayan opuesto excepciones, es el momento también en el que el juez diga, bueno, respecto de la prueba solicitada por las excepciones tales, las va a incorporar, no valorándolas, sino que las va a incorporar como parte del contenido de los actos de proposición, una vez pasada, intentada conciliar. Esto es a los efectos de, ahora sí, cuando tenemos las excepciones, nos presentaron excepciones previas, y son cuestiones que son probables, o sea, no son cuestiones de derecho, que muchas veces las excepciones previas a lo que son meramente, también las vimos en la clase pasada, a lo que por lo general son formales, muchas veces no requieren prueba. En el caso de que requieran la prueba, es esta la instancia en la que el juez va a decir, recibe la prueba, que es recibirla y hacer la parte, no es valorarla, que es lo que va a hacer posteriormente cuando fije al final de la audiencia el objeto del proceso. Entonces, si también se puede prorrogar, ¿no? Pero sí, si existe una prórroga, ahí en esa siguiente audiencia tiene que estar la totalidad de o sea, el caso de esta prórroga sería los efectos. Si la prueba, si tenemos que diligenciar prueba de las excepciones, justamente como tenemos el despacho saneador, que es lo que viene a hacer es a sanear todas las excepciones que puedan haber previas, evidentemente el juez va a tener que, o sea, vamos a tener que diligenciar la prueba antes, si es que de esa prueba surgen elementos que al juez le den convicción para resolver sobre las excepciones. Entonces, en ese caso sí, la audiencia preliminar se va a prorrogar para que el juez estudie y reciba esa prueba y pueda así, pueda dictar sentencia con elementos en la audiencia. Por lo general los jueces tienen preparada la interlocutoria que van a dictar sobre las excepciones previo a la audiencia, o sea, uno llega a la audiencia y eso va a estar resuelto. Eso es lo que en teoría
es lo más correcto y lo que sucede. Pero sí, perfectamente puede pasar que porque se requieren medios de prueba o porque el juez en realidad lo puede hacer, resuelva toda la preliminar hasta el punto de dictar la sentencia interlocutoria y diga, bueno, respecto al dictado de sentencia interlocutoria, prorrogo la presente para el día tal, y en ese caso se va a continuar y la audiencia va a quedar dividiendo. Entonces, la sentencia interlocutoria que se dicta acá viene justamente a resolver las cuestiones previas, que justamente, ¿no? Es como lo más central y lo novedoso, y lo que, o sea, novedoso para el momento de la reforma, respecto de que las excepciones pasaran a ser de lo que eran antes, que se dividían en dos sistemas y se les da otro tratamiento. En los actos de oposición las partes plantean todo, y entonces ahora, con lo que hace a todas las excepciones, que son las del 133, que ya las vimos en la clase pasada, el juez va a tener que, justamente esta sentencia interlocutoria lo que viene es a sanear el procedimiento respecto de estas cuestiones previas que ya sabemos que son, o la falta de legitimación de alguna de las partes, o sea que de algunas partes no, perdón, va a ser la falta de legitimación activa, la cosa juzgada, la transacción, la prescripción, la caducidad, la litipendencia, y vamos a ver que en base a qué excepciones estemos tratando, va a ser cómo se desarrolle la audiencia y cómo se puedan llegar o sea, nos van a variar los efectos de las apelaciones pertinentes respecto al tratamiento de cada excepción. No sé, Alejandro, si querés agregar lo que ibas a decir del despacho soñador ahora o después. Sí, ahora, antes que entres en eso otro que es más complejo todavía. Victoria, otra cosa. Evidentemente no te va a dar el tiempo para todo, pero tranquila, vos seguí y cualquier cosa la clase que viene complementamos. Porque ya nos falta menos de media hora y tenés un montón de cosas todavía. Me excedía. No, es que es muy ambicioso tratar de darle una clase, no es problema tuyo, es problema mío. Y lo estás dando excelente. No, para todos, para que razonemos. A ver, imaginémonos una audiencia preliminar donde el demandado no compareció. Pero sí había contestado la demanda y había opuesto la excepción de prescripción extintiva. ¿El juez puede considerar la excepción en el despacho saneador, sí o no, y por qué? De a uno, muchachos. Bueno, vamos a razonar juntos. ¿La contestación de la demanda y la oposición de excepciones fue ratificada? Si no compareció, ¿fue ratificada? No. No. Y no, si no compareció, no. Muy bien, como dice Alicia Acuña, agrega Marta, Steneri con la cabeza, Álvaro también. No fue ratificada. Si no fue ratificada, la prescripción, ¿es una defensa que opera de oficio o es una defensa que requiere la oposición de la parte deudora? Es una defensa que requiere, estos son los problemas de la coordinación de las materias, ¿no? Ustedes obligaciones todavía no la tienen. Es una defensa que requiere ser, tenemos una alumna adicional acá que está, requiere que la defensa sea opuesta por el deudor. Por lo tanto, si no ratificó, la mayoría de la doctrina considera que el juez no puede considerar la excepción de prescripción. Es otra consecuencia no prevista expresamente por la ley que se le produce al demandado que opuso la excepción de prescripción, pero luego no compareció al proceso. Cambio la pregunta. Imagínense que el demandado contestó la demanda y opuso la excepción de cosa juzgada, o la excepción de litispendencia, o la excepción de transacción. Vamos a quedar, la de transacción puede ser más problemático. Cosa juzgada o litispendencia. ¿El juez va a tener que tomar decisión en el despacho saneador sobre ese aspecto o no a raíz de la falta de comparecencia del demandado? Para mí que no, porque ¿cómo va a ratificar si no hay comparecencia?
muy bien, la primera parte de la respuesta es correcta. Ratificación no hubo, por lo tanto, una excepción que siga vigente tampoco, por la misma razón que con la prescripción extintiva, ¿verdad? Eso es lo que usted me está diciendo, Acuña. Sí. Muy bien, pero usted mismo, Acuña, que es muy inteligente, o cualquiera de sus compañeros que la puedan ayudar. El mismo 133, en el inciso segundo, nos va a decir que alguna de estas cuestiones, entre las que está la litispendencia y la cosa juzgada, pueden ser relevadas pueden y deben ser relevadas de oficio. Por tanto, aunque no haya ratificación, al juez se le puso de manifiesto que hay cosa juzgada, eventualmente, o que hay litispendencia. Y por tanto el juez va a tener que diligenciar igualmente la prueba, es decir, pedir el otro expediente donde supuestamente se resolvió el tema, pedir el otro expediente donde se está tramitando, y puede ser que a pesar de la incomparecencia del demandado, verificado que haya coincidencia de triple identidad con otro proceso, igualmente declare la litispendencia o la cosa juzgada. Así que, respecto de las llamadas excepciones previas, hay que deslindar si son cuestiones que dicen relación con presupuestos procesales o no. Si son cuestiones que dicen relación con presupuestos procesales, son relevables de oficio, y por lo tanto, a pesar de la falta de ratificación, si se sigue la doctrina de la ratificación, igualmente va a haber despacho saneador sobre esas cuestiones. Era simplemente algo para razonar. La ley no lo expresa, pero así debería ser. Bueno, pensé que podíamos avanzar con eso, pero adelante, Victoria. No, pero digo, lo que dice el profesor también, digo, si bien la ley no lo expresa, entiendo yo, y esto creo que lo podemos razonar todos juntos, si estamos hablando de litispendencia o cosa juzgada por un tema de seguridad jurídica, el juez no puede, y ahí lo que preservamos son principios judiciales de seguridad jurídica, porque no podríamos tener dos sentencias sobre un mismo tema, más allá, con el riesgo que implica por el principio de congruencia y por todo lo que ya conocemos. Entonces, estamos en el despacho saneador. Siguiendo lo que nos dice Barrios, así como para poner algo más, con palabras un poco más precisas, que yo a veces me pongo media nerviosa, que el objeto en sí es desbrozar el camino de cuestiones accesorias, de modo que a partir de allí toda la actividad procesal esté centrada en la cuestión de fondo objeto del litigio. Y acá es clarísimo lo que vemos. ¿Qué hacemos? Vamos a despejar todo lo que no hace a lo que queremos resolver, que es, por ejemplo, en el caso del accidente de tránsito, quién tuvo la responsabilidad o qué daños tenemos. Entonces vamos a despejar todo lo que no hace al fondo de la cuestión y le vamos a también, el juez con esto lo que hace es allanarse el camino, porque antes, previamente, esto no ocurría así, para poder centrarse a estudiar y analizar y valorar lo que efectivamente hace a la cuestión de fondo y no a cuestiones previas que, como bien decía el profesor, son meramente procesales, como es la legitimación, la prescripción, la caducidad, la cosa juzgada, o sea, son todas cuestiones que no hacen al asunto. Entonces, en base a qué tipo de excepciones nos estemos enfrentando, es que también, por cuestiones obvias y lógicas, las soluciones son distintas. Por ejemplo, lo que hace la litispendencia va a ser, si una de las excepciones previas interpuestas es la litispendencia, entre otras, el juez va a ser la primera que tenga que ver, porque obviamente si hay otro juez que está entendiendo en la causa, él no va a poder seguir adelante resolviendo las excepciones. Porque aparte el código nos prescribe que la sentencia interlocutoria que se dicte en la audiencia va a ser una sola y va a entender sobre todos los puntos que hubiesen mediado en la oposición de excepciones. Entonces, por un tema lógico, sistemático, lo primero que el juez va a ver es la litispendencia, evidentemente, porque si hay otro juez que está entendiendo, no puede seguir entendiendo la causa. Tanto la litispendencia como la incompetencia, ¿verdad? También son las primeras que él debe atender, porque también si el juez es incompetente no va a poder seguir resolviendo sobre el resto. En este caso, perdón, no la posibilidad de seguir entendiendo la causa. Las excepciones ya las conocemos, si quieren que las repasemos un poco, pero digo, es lo que vimos en la clase anterior.
Las excepciones son falta de legitimación, litipendencia, creo que ya lo dije, pero lo digo una vez más, así les queda, cosa juzgada, transacción, la prescripción, el modo o el defecto de proponer la demanda, que vamos a ver que tiene un tratamiento distinto, no se va a resolver mediante una interlocutoria, sino que el juez le va a dar la posibilidad a la parte de subsanar, pero eso de repente, bueno, lo podemos ver ahora, sí. No va a ser objeto del despacho saneador, va a ser, en todo caso, si hay el defecto en el modo de proponer la demanda, el juez lo que va a decir a la parte es, al actor le va a decir, bueno, le concedo un plazo para que subsane esto, so pena de tenerlo por no presentado, y por el mismo plazo en el que se va a prorrogar, el mismo plazo que se le concede al actor para que subsane los defectos en el modo de proponer la demanda, va a ser el plazo en el que vamos a celebrar la próxima audiencia, donde se supone que el actor va a venir con los defectos subsanados para seguir adelante. Y en todo caso, si el actor pudiese subsanar los defectos en la misma audiencia, ahí mismo se le va a dar traslado al demandado para que haga los descargos pertinentes y que pueda formular también las correcciones precisas en relación a los cambios que hace el actor en lo que fue la demanda. Si se entendió eso, capaz que quedó medio entreverado. Perfecto. Bueno, muy bien. Después, la otra, en el caso de la excepción de falta de capacidad o personería, lo mismo, se le va a conceder un plazo a la parte a los efectos de que pueda subsanar esto, y acá la consecuencia es un poco más fuerte, si bien es bastante parecida, que es que va a tener la demanda por no presentada. No, que es la misma en realidad la consecuencia, ¿verdad? Pero bueno, lo que vemos acá, que para estas dos excepciones, el legislador previó la posibilidad de subsanar, porque digo, se entiende también, seguimos con la seguridad jurídica y con los principios que inspiran el código, se entiende que si presentamos una demanda, estamos poniendo en juego un derecho o una situación, las cuestiones que hacen, que son meramente formales, tenemos la posibilidad de subsanarlas para poder seguir adelante y no perder esta posibilidad, porque ya sabemos que las instancias perecen en el sentido de que también siguiendo la prescripción, ya presentada una vez la demanda, otra vez no la vamos a poder presentar. Entonces, también todo está acorde a decir, bueno, armamos todo lo más perfecto posible para poder sacar de este procedimiento una sentencia acertada en base a lo que estamos pretendiendo, y no que se nos vaya con cuestiones que no hacen al fondo. Que esto justamente es como la característica del despacho saneador, que viene a justamente limpiar el procedimiento de cualquier obstáculo que no nos permita llegar al fondo. Dicho esto, les dije sí que las excepciones se resuelven todas juntas, eso lo comentamos, que tiene que ser una sola audiencia, una sola sentencia, perdón, y que en todo caso las primeras a resolver van a ser la litipendencia y la incompetencia, porque el juez en todo caso no puede seguir adelante si no es competente en la causa. Yo había ordenado el tema de las resoluciones de otra forma, pero si quieren, no sé qué le parece al profesor, seguimos con el despacho saneador y en todo caso después pasamos al tema de las resoluciones. Antes de entrar a la fijación, no sé Alejandro qué te parece, antes de entrar a la fijación del objeto y del proceso, de la prueba de proceso, que va a ser lo último, en realidad tenemos que, bueno, tenemos la sentencia interlocutoria, el despacho sanador. Yo te propongo, Victoria, de pronto que vayamos despacito con cada sentencia, su forma de impugnar y los efectos, y no te preocupes, los objetos los dejamos para la clase que viene, porque si no, ellos se van a preocupar mucho, y esto es importante, lo del despacho saneador y sus efectos. Perfecto. Entonces, acá ahora nos vamos al que dice el código, así nos ordenamos un poco en cuanto. Bueno, para empezar por algún lugar, a ver si. Entonces vamos primero al. Pasa que yo me lo había planteado en otro orden, perdón que me acomode 2 segundos para seguir en base a eso. Bueno, entonces, llegada la sentencia interlocutoria que sanea el procedimiento,
según el tratamiento, o sea, según cuál sean las excepciones que estemos trabajando, o sea, que estén planteadas, va a ser el tratamiento que la ley le determina específicamente. La regla general establece que la apelación va a ser con efecto diferido. Esa es la regla general, que es por imperio de lo que dice, salvo disposición expresa en contrario, nos dice el 342.2, las sentencias interlocutorias dictadas en la audiencia admiten recurso de apelación con efecto diferido, conforme a lo dispuesto por el 251, que ya lo estudiamos. Ahora bien, tenemos excepciones al efecto diferido de la sentencia, de la apelación, perdón, que hacen justamente a qué tipo de excepción estemos tratando. Entonces, por ejemplo, la ley le adjudica efecto suspensivo a la que acoja totalmente la litispendencia, y acá está lo que ya hemos visto, es algo bastante lógico en el sentido de que si tenemos un juez que está entendiendo y hay litispendencia, no vamos a seguir adelante con el procedimiento, sino que vamos a suspender el procedimiento a los efectos de determinar específicamente si hay litispendencia o no. Entonces, en este caso, y digo litispendencia primero porque es lo que nos ordena, por cuestiones obvias, a tratar primero la litispendencia. Lo mismo va a ser respecto de la prescripción, de la caducidad, la cosa juzgada o la transacción, o cualquier otra sentencia que le ponga fin al proceso. Entonces, acá también seguimos la lógica. Acá lo que tenemos es que no vamos a diferir, o sea, si bien la norma es el efecto, la regla general es el efecto diferido, por razones lógicas de lo que implica la caducidad, la prescripción y la cosa juzgada, que no nos permiten seguir adelante con el procedimiento, el efecto que le adjudica la norma para la apelación de la sentencia interlocutoria que acoja cualquiera de esas excepciones es el efecto suspensivo. O sea, esto significa que el procedimiento va a quedar parado hasta que vuelva al tribunal que decida si operó la caducidad, si operó la prescripción, si operó la cosa juzgada, o la litispendencia en el caso de que esa resolución sea apelada. Está perfecto la forma en que les explica Victoria y traten de aprenderlo así. No traten de aprender de memoria los efectos de la apelación, porque no van a poder, porque son muchos los casos. Los tienen que razonar porque el sistema de la audiencia preliminar es perfecto, tiene lógica total. Aquellas sentencias que no obsten la continuación del proceso, como decía antes el CGP, van a tener efecto diferido. Y aquellas sentencias que en realidad estén acogiendo en forma total, después Victoria les va a explicar esto, excepciones que paralizan porque aniquilan la instancia, van a tener el único efecto que pueden tener, efecto suspensivo. Exactamente, y las excepciones que estamos viendo tienen un efecto aniquilador, porque obviamente si hay cosas juzgadas, si hay prescripción, si hay caducidad, si hay litispendencia o incompetencia, no podemos seguir adelante porque no tenemos con qué. Distinto, por ejemplo, sería una excepción que haga, por ejemplo, la falta de legitimación activa del actor. En ese caso, si la falta de legitimación no es manifiesta, el juez perfectamente puede resolver y de esa apelación se va a diferir al dictado de la sentencia definitiva, porque claramente muchas veces pasa que para ver si la legitimación es o no, tenemos que entrar al fondo del asunto cuando no es meramente procesal, como para diferenciarlo. Entonces vimos las que tienen efecto suspensivo, que lo razonamos así por justamente las palabras del profesor fueron brutales en cuanto a lo del aniquilamiento del proceso, no tenemos más forma de seguir adelante, entonces evidentemente si apelamos va a ser con efecto suspensivo, porque ya tenemos una sentencia que dice, hágase lugar a la excepción de caducidad, y lo que está haciendo el juez es decir, está teniendo por caduca la instancia. Entonces ahí claramente no podemos seguir hasta que vuelva de un tribunal, o el superior que corresponda, a los efectos de ver si eso es así o no. Eso con respecto al efecto suspensivo. Después, en el caso de los litisconsortes pasa algo medio parecido. Si nos excluyen un litisconsorte, o sea, si uno de los litisconsortes queda excluido al amparo de la interposición de alguna de estas excepciones, va a pasar lo mismo, va a tener efecto suspensivo. Ahora, si también, y esto es por disposición del código, si la exclusión resulta de la resolución de otra cuestión, que no es de las que está prevista por cosas juzgadas, o sea, de las que venimos de hablar,
también va a tener efecto suspensivo. Y ahí es porque el código específicamente lo establece y porque en realidad la exclusión de una de las partes también parecería que respecto a esa parte nos pone fin al proceso. No sé, Alejandro, ¿qué le parece? Sí, ahí es una cuestión de política legislativa. El legislador dice, bueno, el proceso acumulativo, quedó excluido respecto de un sujeto. ¿Tiene sentido que sigamos respecto de todos los demás? Pongamos efecto diferido. Este sujeto no participe más de los actos. Después en la efectivización de la apelación diferida, el tribunal va y dice, no, este tipo tuvo que haber seguido, y entonces todo lo que hicimos lo tenemos que reiterar, porque en definitiva este sujeto no participó de los demás actos del proceso. Entonces el legislador dice, cuando un sujeto quedó afuera, el efecto es suspensivo para todos. Perfecto. Y otra cosa que establece la norma también a texto expreso, que es también política legislativa, pero inspirada en los principios que ya venimos viendo de economía procesal y de abreviación y de continuidad del procedimiento, si llegáramos a tener, si la sentencia interlocutoria tuviera dos contenidos distintos y fuera con efectos, o sea, si una de las de las excepciones requería de efecto suspensivo y también tuviéramos otra que tuviera un contenido diferente, la norma dice que va a tramitar con efecto suspensivo. O sea, en este caso, si tenemos dos posibles efectos para la apelación, vamos a reunir el efecto en el suspensivo, por las mismas razones de lógica y de orden y de abreviación y de no seguir dando vueltas y ir como más ordenados y precisos. Ahí es una consideración de un verdadero principio, que está en otros lugares del código también, que es que cuando tenemos varias resoluciones dictadas en unidad de acto, y las resoluciones tienen distintos efectos de apelación, siempre gana el efecto más fuerte. El no suspensivo le gana al diferido, el suspensivo le gana al diferido y al no suspensivo. El efecto más fuerte le gana a los demás. También, porque ya que se va a ir al tribunal, que se vaya con todo. O sea, porque antes de esta reforma teníamos a veces muchas segundas instancias de distintos aspectos de una misma resolución. No tenía sentido. O sea, cuando una resolución tiene distintas resoluciones adentro, que tiene distintos efectos, gana el efecto más fuerte. Expresamente ahí la ley se refiere a dos de los efectos, como bien les dice Verónica. Victoria, adelante. Bueno, sigo. Después, sin efecto suspensivo, la norma prevé que se va a apelar la resolución que restrinja el objeto del proceso o de la prueba. Y en este caso es a texto expreso, porque como ya vimos anteriormente cuando empezamos esta parte, el efecto conferido para las apelaciones que puedan surgir de la audiencia, del dictado de sentencia en audiencia, primeramente van a tener efecto diferido, o sea, el principio establece que el efecto va a ser diferido. Entonces, por eso es importante analizar justamente las excepciones que surgen. Y ahí sería posible decir, imagínense un objeto que por un lado restringe porque no pone una de las cuestiones que una de las partes quiere que esté en el objeto, pero por otro lado amplía, pone una cuestión que una parte no quería. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Diferido o no suspensivo? La ley no dice quién gana, pero allí, de acuerdo al principio que acabamos de ver, debería irse todo sin efecto suspensivo, porque no tiene sentido que hayan dos apelaciones sobre el mismo objeto. Exactamente. Después, lo otro que en términos de recurribilidad, sin llegar a la apelación, tenemos la posibilidad de reponer en audiencia, o sea, de interponer recurso de reposición contra aquellas providencias de mero trámite que no hagan, que no sean, que se puedan suceder en la audiencia y que no hagan al despacho saneador en sí. Que en ese caso está previsto que la reposición es en forma oral. La apelación también la anunciamos y según, obviamente la vamos a sustanciar después, pero en este caso de la reposición va a ser en forma oral en la audiencia y vamos a tener que fundamentar de forma oral lo que estamos reponiendo y con los fundamentos de derecho que necesitemos. Y en ese caso el juez va a entender si considera o sea, ahí la ley no habla de traslado porque justamente no es obligatorio, perfectamente el juez puede resolver sino ir a una de las partes. Igualmente cuando se repone, se va a
a sustanciar a la otra parte, pero eso queda a criterio del juez. Y ahí el juez lo tiene que resolver mismo en la audiencia. Entonces ahí es donde surge la posibilidad de apelar. Entonces ahí es también donde vamos a ver qué efecto va a ser según lo que termine, o sea, cómo termina afectando y a qué afecte la decisión final de la reposición, o sea, de la reposición que entendió el juez. No sé si ahí me entendieron bien o me mareé, no sé, los compañeros. No, Victoria, capaz que lo que les propongo es que vayamos terminando por acá, por la hora, y lo que podemos hacer es, la clase que viene, si tú puedes, Sí. la clase que viene, repasar el efecto de la apelación del despacho saneador, que es difícil de entender, que lo dijimos, pero repasarlo, y luego damos objeto al proceso, objeto de la prueba, y repasamos la apelación. Perfecto. Así a ellos ya les queda toda la, ¿no? Sí, capaz que podemos traer algún ejemplo más puntual, que capaz que a mí me gustó, para que se entienda un poco más lo de las posibles. Si no me comprometo, pero si puedo, trato de traer una sentencia interlocutoria dictada en audiencia que capaz que nos puede servir para analizar. Quiero ver alguna muy interesante, porque por lo general no son tan interesantes como es el estudio del CGP. Yo busco alguna también. Hacemos eso. A mí no me quedó muy claro en el efecto suspensivo del liticonsorcio, pero igual se lo podemos dar a la clase que viene o repasar, porque no entendí. Lo vamos a dar a la clase que viene, pero para que usted se acuerde, cuando por el despacho saneador hay un sujeto que estaba en el proceso que deja de estar, no importa cuál era el efecto pasa a ser suspensivo. ¿Pero suspensivo para todos? Para todos. Claro. Sí, se para el proceso. ¿Por qué? Porque la ley dice, espere, voy a seguir con este juicio. Queda la salida de este hombre con efecto diferido, apelada. Supónganse que después se apela, el actor, póngale que se le fue un demandado, apela, y cuando apela a la definitiva, el tribunal le dice, no, este hombre tenía que estar, tenía legitimación, tenía que estar en el proceso, o respecto de él no había caducidad o lo que fuere. Y entonces resulta que usted tiene que tramitar toda la primera instancia de vuelta, porque toda la prueba se diligenció sin ese hombre. Entonces es mejor parar que seguir por seguir. Antes no se veía bien esto y se tenía la idea, no, el efecto diferido es siempre mejor, más económico. No, ojo, siempre no. ¿Estamos? Victoria, ¿algo más o dejamos por acá? No, dejamos por acá y terminamos la clase que viene. Bueno. Vos mandás la grabación. Yo estoy en eso, perfecto. Ahora Dale. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Muchas gracias chau. por escucharme, compañeros. Chao. Muchas gracias, chau.